El control del aeropuerto. La terminal del aeropuerto bullía de actividad mientras los viajeros pasaban apresurados por seguridad, cada persona concentrada en su propio viaje en medio de la multitud. Lucy Barnes, una mujer negra de unos 30 años, ajustó su bolso de mano y se acercó al control de seguridad. Estaba vestida con un traje elegante que complementaba su comportamiento autoritario, pero accesible. Hoy Lucy viajaba para asistir a una importante conferencia internacional en representación de la flota naval en la que sirvió durante más de una década. Pocas personas en la terminal conocían sus antecedentes, y así le gustaba a Lucy. Tranquila, humilde, y con los pies en la tierra. Lucy colocó su bolso en la cinta transportadora, y pasó por el detector de metales, que permaneció en silencio. Levantó la vista aliviada de llegar a tiempo cuando de repente dos oficiales de seguridad, un hombre alto y severo, y una mujer con una mirada dura, se cruzaron en su camino. La interrupción la tomó por sorpresa. Pero ella preguntó con calma: ¿hay un problema con mi equipaje? El oficial de seguridad, el oficial Grant, la miró con frialdad, y respondió: hemos recibido órdenes de inspeccionar el equipaje de un individuo sospechoso. Abre tu bolso. La brusquedad de su tono insinuó algo lejos de la rutina. Lucy sintió que la indignación aumentaba dentro de ella, pero mantuvo su voz firme: disculpe, ¿pero qué es exactamente lo sospechoso en mí, oficial Grant? La boca del oficial se torció en una sonrisa burlona: no le debemos una explicación, cumpla o nos veremos obligados a detenerlo. Lucy abrió su bolso resistiendo el impulso de discutir. Los oficiales rebuscaron entre sus pertenencias, tratando cada artículo con desdén, como si todo lo que le pertenecía estuviera de alguna manera contaminado. La oficial femenina, el oficial Bourne, murmuró en voz baja, lo suficientemente fuerte para que Lucy lo escuchara, siempre causando problemas como ellos. La ira de Lucy amenazó con romper su compostura. Levantó la voz ligeramente, llamando la atención de los viajeros cercanos: ¿me están acusando de algo? No han proporcionado ninguna razón para esta búsqueda. ¿Es este un procedimiento estándar o cumplo con algún perfil específico? Una multitud había comenzado a reunirse, sus ojos escaneando la escena, muchos con sospecha. Lucy sintió que sus escaleras críticas pesaban sobre ella, amplificando su frustración y decepción. Solo estaba tratando de abordar su vuelo, solo estaba tratando de hacer su trabajo, pero sabía muy bien que para algunas personas su mera presencia era suficiente. Levantar sospechas. El oficial Grant continuó su búsqueda hasta que sacó una pequeña placa de su bolso. La levantó con un brillo de burla en sus ojos: una placa de policía de juguete linda, pero no está permitida en el avión. Sin esperar su respuesta, la arrojó a un bote de basura cercano. Las mejillas de Lucy ardían de ira, pero se contuvo recordándose a sí misma su misión. La placa no era un juguete sino una marca de sus logros, algo que había ganado con dedicación y trabajo duro. Verla descartada tan descuidadamente se sintió como una bofetada. Finalmente, después de la molestia innecesaria, el oficial Grant asintió con desdén: eres libre de irte, dijo haciéndole señas como si fuera una molestia en lugar de una persona con dignidad. Lucy mantuvo la cabeza en alto mientras se alejaba, sus puños apretados, mientras trataba de recuperar la compostura dentro de una furia tormentosa, alimentada por la frustración, pero se tragó su ira y continuó hacia su puerta. Había recibido un trato similar antes, pero esta experiencia había sido particularmente humillante. Aún así se recordó a sí misma sus metas y responsabilidades, tenía un trabajo importante por delante, y no estaba dispuesta a dejar que la gente de mente estrecha la disuadiera. Cuando finalmente abordó el avión, encontró su asiento en primera clase, un lujo bien merecido. Después de años de servicio, colocó su bolso en el compartimiento superior, tomó asiento y se reclinó esperando un momento de paz, pero la paz no era lo que la esperaba. Cuando se acomodó, un pasajero a unos asientos de distancia se burló y murmuró: ¿cómo alguien como ella terminó aquí? Esto es primera clase, no una organización benéfica. Otro pasajero se unió con una burla: probablemente lo consiguió a través de uno de esos programas especiales, no pertenece aquí, eso es seguro. Lucy sintió el peso de su desdén, pero mantuvo su enfoque en la vista por la ventana, su mente vagando hacia la familia que estaba dejando atrás para esta importante misión. Trató de ignorar los susurros, pero los comentarios siguió viniendo más fuerte ahora que otros se habían unido. Los asistentes de vuelo la miraron nerviosos, intercambiando miradas como si debatieran en silencio qué hacer. El asistente de vuelo principal finalmente se acercó, sus ojos fríos e inflexibles. Señora, dijo su voz cargada de impaciencia, necesitaré ver su boleto nuevamente. Lucy levantó una ceja, pero obedeció entregando su tarjeta de embarque. El asistente la miró y la rompió por la mitad: necesitarás moverte, este asiento ya no está disponible para ti. Sorprendida, Lucy trató de protestar: este boleto fue comprado en mi nombre, tengo todo el derecho de estar aquí, pero la mirada del asistente endureció su voz: ya veo, entonces discútelo con alguien más, no voy a debatir esto con alguien como tú. Los ojos de Lucy brillaron, pero ella sabía que no debía escalar la situación. Juntando sus cosas, caminó hacia la parte trasera del avión entre pasajeros sonrientes y miradas burlonas. Se sentó en su nuevo asiento tratando de reprimir el escozor de la humillación a su alrededor. Ojos críticos la evaluaron sopesando su Lucy pensó que su valor se basaba en nada más que sus propios prejuicios mientras el vuelo continuaba.
La mente de Lucy corría al reproducir los eventos en el punto de control de seguridad y la escena en primera clase. No esperaba sentir este nivel de aislamiento, esta discriminación excesiva en lo que se suponía que era un vuelo de rutina. Cuando comenzó el servicio de comida, pidió el filete de res que había ordenado por adelantado y la azafata le entregó un sándwich rancio. Eso es todo lo que obtendrá. La azafata espetó sin siquiera mirarla. Los hombros de Lucy se desplomaron ligeramente, pero se tragó una respuesta sabiendo que no serviría de nada. Comió en silencio ignorando las miradas de desprecio a su alrededor, concentrándose en la conferencia a la que debía asistir. Su determinación se mantuvo fuerte aunque su corazón se sentía más pesado que nunca. Lucy cerró los ojos tratando de encontrar un momento de calma, pero el murmullo y las miradas desdeñosas continuaron. Un recordatorio constante de la discriminación a la que se enfrentaba, pero en la quietud de sus pensamientos, Lucy encontró una pequeña chispa de resiliencia. No se dejaría romper por su ignorancia o crueldad. Tenía un deber con su país, con la gente a la que servía y con Lucy. Se abrió los ojos de golpe cuando un leve murmullo recorrió la cabina. No se había quedado dormida del todo. Nunca lo hacía en los vuelos, pero se había quedado dormida. El cansancio de los acontecimientos de la mañana la estaba alcanzando. El murmullo se hizo más fuerte, acentuado por invitados ocasionales que miraban hacia el pasillo. Notó una extraña tensión que se acumulaba entre los pasajeros, especialmente entre los que estaban sentados en primera clase. Una azafata pasó rozándola y corrió hacia el frente con una expresión que Lucy no pudo descifrar. Fue entonces cuando notó a un hombre en el pasillo de adelante. Una figura alta y delgada con una mirada intensa, casi depredadora, en sus ojos. Estaba de pie cerca del frente de la cabina, bloqueando la entrada a la sección de primera clase. Llevaba una sudadera con capucha anodina que le cubría el rostro y tenía un aire de mando que atraía la atención de todos a su alrededor. Los pasajeros comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, cada uno preguntándose si estaban presenciando el comienzo de la pesadilla. Los instintos de Lucy se activaron en un sentido agudizado que había perfeccionado durante sus años de servicio. Se enderezó en su asiento, su mente alerta, escaneó los movimientos del hombre en busca de pistas. Sus manos permanecieron ocultas en sus bolsillos, lo que la puso inquieta, y luego, con una voz escalofriantemente tranquila, se dirigió a la cabina. Sus palabras cortaron el silencio incómodo. Damas y caballeros, necesito toda su atención. Si todos siguen las instrucciones, nadie saldrá lastimado. Un jadeo colectivo se elevó en la cabina y Lucy sintió que su pulso se aceleraba. La voz del hombre tenía una calma amenazante que pareció congelar a todos en su lugar. Pudo ver el contorno de algo metálico en su bolsillo y su mente inmediatamente registró el peligro. Un arma potencial, tal vez incluso una pistola. El miedo se extendió como un incendio forestal silencioso entre los pasajeros y susurros. Lucy respiró profundamente, calmando su corazón acelerado mientras su mente daba vueltas a través de su entrenamiento. Estaba entrenada para manejar situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Estaba desarmada, atrapada en pleno vuelo, rodeada de civiles aterrorizados frente a ella. Podía ver a niños agarrando a sus padres, pasajeros mayores que parecían desconcertados y a los asistentes de vuelo. Congelados en estado de shock, la mirada de Lucy se entrecerró mientras observaba cada movimiento del hombre, asimilando cada detalle que podía. El hombre se giró, escaneando el pasillo con ojos penetrantes, y su mirada se posó en ella por un breve segundo antes de seguir adelante. Vio que sus labios se curvaban ligeramente en una mueca casi de desprecio. Como si la reconociera de la conmoción anterior en primera clase. Tal vez había visto su humillación, fue testigo de la falta de respeto que soportó tanto de los pasajeros como de la tripulación. Sus ojos le dijeron que no la veía como una amenaza, solo otra cara entre las masas asustadas. Lucy apretó los puños debajo del asiento, manteniendo su expresión neutral. De repente, el hombre gritó: «Todos en primera clase, entreguen sus pertenencias, teléfonos, carteras, y cualquier joya a cooperar, y nadie saldrá herido». Se movió rápidamente, su actitud fría y calculadora. Los pasajeros, conmocionados y obedientes, comenzaron a obedecer pasando sus artículos hacia adelante, con manos temblorosas. Lucy sintió el aguijón de la ironía, estas eran las mismas personas que la habían juzgado, la menospreciaron y ahora se encontraban impotentes. Su riqueza y estatus no ofrecían protección, estaban sentados pálidos y temerosos, sus ojos se lanzaron hacia el extraño con una mezcla de ira y miedo, pero nadie se atrevió a resistir. Lucy vio su mente dando vueltas con cálculos, ella sabía que tenía una opción: permanecer en silencio, un espectador de la terrible experiencia, o encontrar una manera de detener a este hombre y proteger a todos a bordo, pero sin un arma y el elemento sorpresa.
Cualquier movimiento precipitado podría poner a otros en peligro. Tenía que ser observadora estratégica y esperar el momento adecuado mientras el hombre continuaba por el pasillo reuniendo artículos con una eficiencia escalofriante. La mirada de Lucy recorrió la cabina buscando cualquier aliado, cualquier señal de alguien más que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en un hombre mayor que la miró con algo más allá del miedo, algo cercano a confianza. Le dio un pequeño asentimiento casi imperceptible y Lucy entendió que él notó su compostura, sintió su resolución y silenciosamente le ofreció su apoyo. Asintió agradecida de tener incluso una pizca de solidaridad, pero entonces el hombre de la sudadera con capucha se detuvo abruptamente. Su mano se movió a su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo negro, su pulgar flotando sobre un botón en su superficie. Todos escuchen atentamente, gruñó, levantando el dispositivo para que todos lo vieran. Esto aquí es un detonador. Mi compañero está sentado cerca del área de carga. Un movimiento en falso, un acto de desafío, y todos volarán del cielo, ¿entiendes? Un silencio horrorizado se instaló en la cabina, roto solo por suaves sollozos. Lucy sintió que se le hundía el estómago. Este no era un robo común. Este hombre lo había planeado meticulosamente, y con un compañero nada menos. Echó un vistazo rápido hacia la parte trasera del avión, tratando de identificar a su cómplice, pero todos parecían igualmente petrificados. Su mente corría con opciones, cada una más riesgosa que la última. Sabía que cualquier paso en falso podría desencadenar una reacción en cadena. Su instinto era confrontar al hombre directamente para apelar a cualquier un poco de humanidad podría tener, pero ella sabía que las posibilidades de razonar con él eran escasas. Necesitaba una distracción, algo que lo distrajera momentáneamente. Tomando una respiración profunda, Lucy levantó lentamente la mano para llamar su atención. Los ojos del hombre se entrecerraron mientras la miraba. La sospecha cruzó por su rostro. ¿Qué quieres?, espetó. La irritación era evidente en su tono. Lucy se tragó su miedo y lo miró a los ojos. Su voz era una mirada tranquila y firme. Entiendo que estés enojado. No soy ajeno al maltrato o a sentir que las probabilidades están en mi contra, pero esta no es la respuesta. Si dejas ir a esta gente, me quedaré aquí contigo. Podemos hablar de esto. El hombre se rió. Un sonido áspero y hueco que resonó por la cabina. Háblalo. Se burló. Sacudió la cabeza. ¿Crees que eres una especie de héroe? ¿No te gusta? Vas a salvar a todos aquí. Lucy no se inmutó. Su mirada firme mientras sostenía su mirada. No me veo como un héroe, pero sé el valor de la vida humana. No tienes que seguir este camino, no tiene por qué terminar de esta manera. La mueca del hombre vaciló por una fracción de segundo. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro, pero luego su expresión se endureció y levantó la mano haciendo un gesto a los pasajeros que la rodeaban. Basta, cualquiera que intente ser un héroe recibe el mismo trato. Hizo un gesto a una de las azafatas que estaba temblando en la esquina. Ven aquí, ladró la joven. Vaciló, su mano temblaba, pero se movió hacia él lanzando una mirada desesperada a Lucy. El corazón de Lucy se apretó mientras miraba, pero se obligó a mantener la calma. Esto aún no había terminado. El hombre dio un paso atrás, el detonador todavía en su mano. Su mirada se movió entre Lucy y los pasajeros asustados. Hubo un breve silencio tenso, y en ese silencio, Lucy sintió un cambio, una onda de coraje entre los que la rodeaban. Era sutil, pero lo sintió. Como una corriente esperando surgir adelante, se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejaron al hombre. Tienes el control, ahora, dijo. Su tono era respetuoso pero firme. Pero recuerda que cada acción tiene una consecuencia. Puedes elegir terminar esto pacíficamente o puedes vivir con lo que pase después. La mandíbula del hombre se tensó, pero su mano tembló levemente. Un destello de duda se arrastró en sus ojos. Lucy pudo ver que sus palabras lo estaban alcanzando centímetro a centímetro, derribando el muro que había levantado a su alrededor. Los pasajeros observaron en silencio. Atónito, el desprecio y el desdén que una vez tuvieron por ella se desvanecieron, reemplazados por una admiración silenciosa. Ya no la veían como una intrusa, sino como su única esperanza en esta terrible situación y, por primera vez, Lucy sintió su apoyo silencioso, una unidad que trascendía el miedo y el prejuicio. No solo estaba luchando por su supervivencia, estaba luchando por ellos, por su seguridad y por la dignidad que le habían negado solo horas antes. La mano del terrorista se contrajo. Y Lucy supo que tenía que permanecer firme. Este era solo el comienzo de lo que sería una larga y desgarradora experiencia, pero estaba preparada, decidida a guiar a estas personas a través de el más oscuro de los momentos con la esperanza como su única arma. Un rayo de unidad y confusión. Lucy contuvo la respiración mientras la tensión en la cabina se intensificaba como un resorte en espiral a punto de romperse. El hombre armado mantuvo su mirada fija en ella, su expresión dura pero incierta detrás de él. La azafata permaneció inmóvil con los ojos muy abiertos por el terror, mientras los pasajeros retrocedían tratando de hacerse invisibles. El silencio en la cabina casi sofocaba, una inhalación colectiva que nadie se atrevía a liberar en esos fugaces momentos. La mente de Lucy corrió a través de su entrenamiento buscando cualquier técnica, cualquier enfoque que pudiera calmar la situación sin intensificarla más. Sabía que todos en ese avión contaban con ella, ya sea que lo reconocieran o no. Entonces,
Justo cuando Lucy estaba a punto de hablar de nuevo, una pequeña voz rompió el silencio detrás de ella. Un niño de no más de 5 o 6 años gimió suavemente agarrando un osito de peluche desgastado. El rostro de su madre estaba pálido, su brazo envolvió protectoramente a su hija. La mirada del hombre se dirigió hacia ellos, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Silencio, ladró su voz mezclada con amenaza. La madre abrazó a su hija más fuerte, presionando sus labios contra la cabeza de la niña, sus ojos suplicando silenciosamente por misericordia. Lucy sintió una oleada de ira invadirla. No podía dejar que él apuntara a una niña robándose a sí misma. Se aclaró la garganta y habló con voz tranquila pero firme: mirada, lo que sea que estés tratando de lograr aterrorizar a los niños no ayudará a tu causa, déjalo ser. Si tienes un problema, trátalo conmigo. La mirada del hombre volvió a ella, y por un momento Lucy temió haberlo empujado demasiado, pero en lugar de arremeter, sonrió claramente disfrutando el poder que tenía sobre todos. Palabras atrevidas de alguien que no tiene opciones, se burló. ¿Crees que tienes el control? Aquí no lo tienes, cada uno de ustedes está a mi mercy. Su mirada recorrió la cabaña saboreando el miedo en los ojos de todos. Lucy apretó los puños decidida a no mostrarle ningún signo de debilidad. Había lidiado con matones y tiranía antes, y ella sabía que lo peor que podía hacer era darle la satisfacción de su miedo. Tomando una respiración profunda, Lucy decidió tomar un riesgo. Se inclinó hacia adelante ligeramente, sosteniendo su mirada con una intensidad constante. Puede que tengas el control ahora, pero la gente recuerda a aquellos que eligen perdonar vidas sobre aquellos que las toman. No hay fe en lastimar a las personas que no pueden defenderse. Si es un mensaje que quieres enviar, entonces tómame, muestra misericordia a estas personas, y recordarán que elegiste la compasión. La expresión del hombre vaciló por una fracción de segundo, y Lucy se apoderó de ese pequeño destello de vacilación. Podía sentir a los pasajeros a su alrededor observando, sintiendo su determinación, su negativa a dar marcha atrás. En ese momento, sintió un cambio, una frágil sensación de unidad en su vulnerabilidad compartida. Entonces, para sorpresa de todos, otra voz habló, esta vez desde la parte trasera del avión. Tiene razón, esto no es valentía, es cobardía. La voz pertenecía al hombre mayor que Lucy había notado antes, el que le había dado ese ligero asentimiento de aliento. Estaba sentado con sus manos, dobló la cara con calma, resuelto a pesar del miedo que persistía en sus ojos. El hombre con el arma giró rápidamente, su mirada se oscureció mientras escaneaba el RO en busca del orador que dijo eso. Gruñó su voz con un rumble bajo y peligroso. El anciano no se inmutó, en cambio, levantó la barbilla y miró al hombre a los ojos con una tranquila dignidad. ¿Crees que estás haciendo una declaración al mantenernos como rehenes, al amenazar a niños y personas inocentes? Solo estás demostrando tu propia debilidad. Los ojos del pistolero se entrecerraron en vano. Se frotó la sien por un segundo. Lucy temía que atacara al anciano, pero en cambio dudó, como si estuviera lidiando con la inesperada muestra de desafío. Lucy se dio cuenta de que sus palabras estaban socavando la confianza en la que se había envuelto. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Aprovechando el momento, Lucy habló de nuevo, su voz firme. ¿Por qué no nos dices qué es lo que realmente quieres? Tengo la sensación de que no se trata de lastimar a la gente. Todos tenemos algo por lo que vale la pena luchar, pero esto no te dará lo que buscas. El hombre la miró con un destello de algo inidentificable en sus ojos, casi como si quisiera responder para explicarse, pero luego endureció una máscara defensiva, cayendo de nuevo en su lugar. No sabes nada sobre mí, escupió. Su voz tembló ligeramente. No, no sé. Lucy respondió con tono tranquilo, pero sé que la ira solo puede llevarte hasta cierto punto. Si buscas justicia, lastimarnos no lo logrará. Tienes la oportunidad de tomar una decisión diferente. Nunca es demasiado tarde para cambiar la historia que la rodea. Los pasajeros observaron con una mezcla de miedo y asombro. El desdén que habían tenido por ella solo unas horas antes se había disuelto, reemplazado por un respeto tentativo. La veían como un salvavidas, una esperanza de supervivencia en este momento sombrío. Y cuando Lucy miró a los ojos de los pasajeros que la rodeaban, sintió una extraña e inesperada sensación de propósito. La necesitaban, y no solo para protegerla, la necesitaban, su resistencia, su coraje. Una mujer sentada al otro lado del pasillo extendió su mano temblorosa mientras tomaba la mano de Lucy en la suya. Fue un pequeño gesto silencioso, pero en ese momento dijo mucho. Otros comenzaron a asentir. Sus expresiones se suavizaron reconociendo su fuerza y ofreciéndole su apoyo. Los ojos del pistolero recorrieron la cabina sintiendo el cambio en la atmósfera, y apretó su agarre en su arma. Su rostro se oscureció por la frustración, estaba perdiendo el control psicológico que tenía sobre ellos, y Lucy pudo ver que estaba empezando a entrar en pánico al darse cuenta de que no estaba tratando con una multitud aterrorizada desarticulada, sino con un grupo que contra todo pronóstico había comenzado a
Unificarse en resistencia retrocedió un paso, su mirada se dispersó entre los pasajeros y Lucy, como si tratara de decidir cómo reafirmar su autoridad. Lucy encontró su mirada, su expresión inquebrantable, podía ver la duda arrastrándose por sus ojos, la inseguridad atravesando su máscara endurecida. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano habló de nuevo, su voz tranquila, pero firme: lo que sea por lo que hayas pasado, cualesquiera sean los errores que creas que estás corrigiendo, este no es el camino. Si realmente quieres un cambio, necesitas dejarlo, vete del odio que te impulsa. Goodman vaciló. Su mano temblaba ligeramente mientras apuntaba el arma al hombre. Lucy contuvo la respiración. Su mente corría a toda velocidad sobre posibles acciones, sopesando el riesgo de intentar desarmarlo ahora, pero entonces sucedió algo inesperado. Los hombros del pistolero se hundieron ligeramente. Su mirada bajó mientras parecía considerar las palabras del anciano. Por un breve momento, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro. Lucy lo vio y en ese instante supo que había una posibilidad, una estrecha abertura para alcanzarlo. Dio un paso adelante, solo un paso cauteloso, su voz suave pero inquebrantable: no conocemos tu historia, pero tienes la oportunidad de cambiar su final aquí y ahora. Dijo suavemente: hacernos daño no borrará el dolor que sentiste y no arreglará lo que sea que te hayan hecho, pero dejarnos ir. Elegir la compasión. La gente te recordará por eso. Recordarán que en los momentos más oscuros tomaste una decisión diferente. El agarre del pistolero vaciló ligeramente. Su mano temblaba mientras miraba. Bajó el arma solo una fracción. La cabina estaba en silencio. Todos los ojos sobre él, todos los pasajeros. Conteniendo la respiración, unidos en un momento compartido de esperanza, ya no eran un grupo disperso de extraños, se habían convertido en una fuerza colectiva, unidos por el miedo y el coraje por el improbable líder que los había defendido. Lucy vio que estaba en una encrucijada, al borde de una decisión que sacudiría no solo su destino sino el suyo, y por primera vez sintió una cautelosa sensación de optimismo, un destello de fe en que tal vez, solo tal vez, lograrían superar esto juntos, pero justo. Cuando ese pensamiento se instaló en su mente, un movimiento le llamó la atención: una figura que se levantaba de la parte trasera del avión. El cómplice. El corazón de Lucy cayó cuando se dio cuenta de la gravedad total de la situación. Aún no se había desarrollado, había otra amenaza, otra mente impulsada por la misma desesperación y enojo, pero posiblemente menos inclinada a la moderación. El G, y notó también su momento de vulnerabilidad, desapareciendo mientras se tensaba la máscara de intimidación. Volviendo a su lugar, la breve chispa de esperanza de los pasajeros se atenuó cuando vieron la segunda figura avanzando hacia ellos, ojos fríos y despiadados. El desafío ante Lucy ahora era mayor que nunca, y ella sabía que, si querían sobrevivir, necesitaría cada gramo de coraje, cada pizca de su determinación para proteger a las personas que la rodeaban de lo que les esperaba: una confrontación en el cielo. La tensión en la cabina del piloto se espesó cuando el segundo hombre avanzó, sus ojos agudos e insensibles, su presencia incluso más inquietante que la del primer hombre. Caminaba con una confianza que ponía nerviosos a los pasajeros, como alguien que estaba completamente preparado para llevar a cabo cualquier plan violento que se hubiera puesto en marcha. El corazón de Lucy latía con fuerza mientras lo veía acercarse, sabiendo que la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Los pasajeros que hace solo unos momentos habían compartido una chispa de unidad y esperanza ahora parecían desinflados. Sus expresiones volvieron a ser de miedo e incertidumbre. El primer hombre, visiblemente inquieto por la presencia de su cómplice, apretó la mandíbula, su mirada vaciló entre Lucy y la figura que se acercaba. Estaba claro que había una jerarquía entre ellos y que el segundo hombre tenía cierto poder incluso sobre su compañero. La nueva figura, un hombre de hombros anchos con una mirada intensa y una expresión fría y calculadora, se detuvo cerca del frente de la cabina. Una mirada panorámica sobre los pasajeros. Cuando su mirada se posó en Lucy, sus ojos se entrecerraron ligeramente como si pudiera sentir su resistencia, su desafío se demoró en ella. Las comisuras de su boca se curvaron en una cruel sonrisa burlona. ¿Teniendo un pequeño motín somos?, dijo arrastrando las palabras, su voz resumaba desprecio. Te dejo solo por 5 minutos, y ya estás perdiendo el control de esta gente. El primer hombre, cuyo control sobre el poder ya se había estado deslizando visiblemente, se erizó. Solo tienen miedo, murmuró defensivamente, aunque sus palabras tenían poca convicción. La mirada del segundo hombre se desplazó al primero con desdén asustado, se burló acercándose a él, su postura imponente y imponente. El miedo no es suficiente, necesitan entender que vamos en serio. Volvió su mirada fría hacia los pasajeros, sus ojos escanearon la rosa hasta que se posaron en un joven que agarraba un libro con fuerza contra su pecho. Temblando visiblemente sin previo aviso, el segundo hombre se acercó y le arrebató el libro de las manos, arrojándolo al otro lado de la cabina. El joven se encogió, incapaz de encontrar su mirada, todo su cuerpo temblaba de miedo. Que esto sea una lección para todos ustedes. El segundo hombre anunció, su voz fuerte y escalofriante: no habrá más conversaciones, no más desafíos. Cualquiera que piense que puede enfrentarse a nosotros terminará arrepintiéndose. Lucy apretó los puños debajo de su asiento, la ira y la frustración se agitaban dentro de ella.
Sabía que tenía que intervenir para recuperar el frágil sentido de unidad que habían construido, no podía permitir que este hombre destruyera la poca esperanza que les quedaba. Convocando cada gramo de coraje, respiró profundamente y habló. Su voz era lo suficientemente fuerte y clara, sus palabras cortaron el aire, haciendo que las cabezas se giraran y los ojos se abrieran. Se encontró con la mirada del segundo hombre con una resolución inquebrantable, su voz firme, a pesar del estruendo de los latidos de su corazón. Has dejado en claro tu punto, pero ¿qué piensas exactamente? Estás llegando aquí. El segundo. Los ojos del hombre brillaron con ira apretando la mandíbula mientras daba un paso amenazador hacia ella. ¿Quién crees que eres? Hablándome así, se burló. Podría silenciarte en un instante. Lucy se mantuvo firme negándose a mostrar cualquier signo de miedo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada feroz. Podrías, pero no cambiaría nada. Lastimar a las personas que ya están aterrorizadas no te dará lo que quieres. Por un momento pareció sorprendido por su desafío, como si no hubiera esperado que nadie se le enfrentara, y menos una mujer que ya había soportado tanto. Su burla vaciló reemplazada por un destello de duda, pero luego recuperó su frescura y endurecimiento mientras alzaba la voz dirigiéndose a toda la cabina. ¿Ves lo que pasa cuando alguien intenta desafiarnos?, dijo su voz goteando amenaza. Así es como se ve el desafío, un intento tonto de resistir lo que es inevitable. La mirada de Lucy no vaciló y pudo ver una onda de admiración en los ojos de los pasajeros a su alrededor. Se sintió una oleada de fuerza alimentada por su silencio apoyo. Ya no eran solo pasajeros asustados extraños en un avión, se habían convertido en sus aliados de pie con ella en silenciosa solidaridad. El primer hombre se movió inquieto al lado de su compañero, claramente incómodo con la tensión que se acumulaba entre ellos. Miró nerviosamente al segundo hombre como si estuviera cuestionando sus planes. Lucy notó el destello de duda en sus ojos, y supo que si podía mantener viva esa duda, podría crear la apertura que necesitaban. Dirigiéndose directamente al primer hombre, habló de nuevo, su voz tranquila pero firme. No tienes que aceptar esto, tienes una opción aquí. Lo que sea que creas que estás obteniendo de esto no vale la pena el costo. La mirada del primer hombre vaciló, sus hombros se hundieron ligeramente mientras evitaba sus ojos. Lucy podía ver la lucha interna desarrollándose en su rostro, una batalla entre la lealtad a su compañero y la creciente comprensión de que estaban cruzando una línea que no había anticipado. Sintiendo su vacilación, el segundo hombre se volvió hacia él, su expresión endureciéndose. ¿En serio estás considerando escucharla?, siseó su tono mezclado con desdén. No me digas, te estás ablandando ahora. El primer hombre se tragó sus manos temblando ligeramente. Yo solo no me apunté a esto, murmuró, su voz apenas audible. El segundo hombre se burló, su mirada llena de desprecio. La debilidad es para tontos, espetó. Si no puedes manejar esto, entonces apártate de mi camino. Lucy vio su oportunidad, respiró profundamente otra vez, su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para hacer una última súplica. Los dos están sobre sus cabezas, dijo su voz resonando por la cabina. Lo que sea que estés tratando de demostrar, lo que sea la ira que llevas, no tiene por qué terminar así. Aún tienes el poder de tomar una decisión diferente. El segundo hombre la fulminó con la mirada, sus ojos fríos e inflexibles. Basta de tonterías, gruñó. Levantó la mano apuntando su arma directamente hacia ella, su dedo flotando sobre el gatillo. Lucy encontró su mirada inquebrantable, se negó a darle la satisfacción de ver su miedo. Mantuvo la cabeza en alto, sus ojos firmes, deseándolo para ver la fuerza que la había llevado a través de cada prueba, cada momento de adversidad que había enfrentado. Pero entonces, justo cuando se preparaba para lo peor, una voz sorprendente cortó la tensión. Déjala en paz. Era el hombre mayor de antes, su voz temblorosa pero llena de convicción. Se levantó de su asiento, su mirada feroz, encontrándose con los ojos del segundo hombre con una determinación que ilumina sus oídos. Crees que eres poderoso, aterrorizando a personas inocentes, apuntando armas a civiles desarmados. La verdadera fuerza es proteger a los demás, no amenazarlos. El rostro del segundo hombre se contorsionó de rabia, y dio un paso hacia el hombre mayor, su agarre se apretó en su arma. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro pasajero se puso de pie, luego otro, cada uno desafiándolo en silencio. De pie con Lucy y el hombre mayor, el rostro del segundo hombre se retorció de furia, su mirada se lanzó entre ellos como si tratara de intimidarlos para que se sometieran, pero era demasiado tarde. Los pasajeros, unidos por su miedo y su nuevo coraje, habían cruzado una línea, ya no estaban dispuestos a ser sus víctimas pasivas silenciosas. Lucy sintió una oleada de orgullo y el alivio se apoderó de su corazón, hinchándose de gratitud por las personas que la habían apoyado, que habían elegido luchar por su dignidad y sus vidas. Sabía que su desafío había cambiado la dinámica de poder, que el control del pistolero sobre ellos se estaba resbalando. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, el segundo hombre miró a su compañero con una expresión desesperada y furiosa. Tienes que encargarte de esto, siseó, su voz goteaba frustración, pero el primer hombre vaciló, su rostro pálido, sus ojos llenos de incertidumbre. Lucy pudo ver el miedo en su mirada, la comprensión de que habían perdido cualquier ventaja que alguna vez tuvieron, la fuerza de los pasajeros, su coraje colectivo había destrozado la ilusión de control mientras el enfrentamiento continuaba.
Lucy sintió que un profundo e inquebrantable sentido de propósito se apoderaba de ella, no solo se había defendido a sí misma, sino que también les había dado a estos pasajeros una razón para ponerse de pie, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, un frente unido contra sus opresores. Con una mirada desafiante final, se dirigió al pistolero por última vez: tienes una opción, puedes rendirte ahora o puedes enfrentar las consecuencias de tus acciones de cualquier manera. No nos echaremos atrás. En ese momento supo que no había vuelta atrás, los pasajeros estaban con ella, y juntos enfrentarían lo que viniera después. El poder había cambiado, y mientras la miraban en busca de orientación sintió el peso de su confianza, y la fuerza de su unidad elevándose para liderar mientras el avión volaba a través de los cielos que se oscurecían. La tensión dentro de la cabina estaba en su punto máximo, una presión tan intensa que cada pasajero parecía contener la respiración al unísono. Lucy, de pie con tranquila resolución en medio de la multitud de pasajeros desafiantes, encontró los ojos de cada persona que se había atrevido a apoyarla, sintió su coraje compartido, su determinación unida pulsando a través del aire, espesándose con cada segundo de silencio. Los dos pistoleros, ambos visiblemente conmocionados, enfrentaron una fuerza imprevista, una cabina llena de personas cuyo espíritu no podían romper. La furia del segundo hombre hervía a fuego lento bajo la superficie. Sus ojos se movían salvajemente por la cabina. No había anticipado este giro de los acontecimientos, esta muestra de solidaridad de personas que pensó que permanecerían dóciles. Roto por el miedo, el primer hombre, su cómplice más joven, estaba a su lado, vacilante y pálido, ya no mostraba la bravuconería que tenía al principio de su secuestro. Lucy respiró lentamente, y permitió que el peso del momento se asentara a su alrededor. Su mirada se desvió hacia el primer hombre, que la miró visiblemente. Tembló, sus ojos se lanzaron hacia su compañero como si cuestionara el plan. Podía decir que no esperaba esta rebelión, y su vacilación era evidente. Lucy aprovechó esta grieta viéndola como una apertura, una forma de debilitar su control sobre la situación. Dio un pequeño paso hacia adelante, cerrando los ojos con el primer hombre, su voz firme y una mirada compasiva: lo que sea en lo que estés atrapado, esto no tiene por qué terminar así. Aún tienes la opción de darle la vuelta. No tienes que seguir órdenes que traicionen quién eres realmente. Su mirada se encontró con la de ella, un destello de duda cruzando su rostro mientras procesaba su trabajo. Podía decir que estaba reconsiderando, sintiendo el peso de sus acciones presionando sobre con acento agudo. Sus hombros se desplomaron ligeramente y por un breve momento su mano se aflojó alrededor del arma, señalando una resolución vacilantil. Segundo hombre, notando la vacilación de su compañero, ladró bruscamente: no la escuches, solo está tratando de jugar con tu cabeza. Recuerda por qué estamos aquí. Su voz resonó con desesperación, como si él también sintiera el poder de su unidad. Lucy dio otro paso adelante, inquebrantable, permitiendo que su presencia tranquila hablara más fuerte que las palabras. Sherir, agente inocente, no te dará lo que buscas, dijo con firmeza a su voz, llevando la fuerza de todos los que la apoyaron. Eres mejor que esto, no dejes que la ira y el odio de otra persona te lleven a una decisión de la que te arrepentirás por el resto de tu vida. La mandíbula del primer hombre se tensó, su mirada parpadeando entre Lucy y su compañero. Podía ver la batalla interna que se desataba dentro de con acento agudo. Atracción de la lealtad versus el llamado de su conciencia. Bajó la mirada visiblemente desgarrado, y por una fracción de segundo el control de su compañero sobre él se debilitó. Aprovechando el momento, Lucy continuó, su voz firme e inquebrantable: puedes sentirte atrapado por tu pasado, por lo que sea que te trajo aquí, pero puedes elegir liberarte de él para tomar una decisión diferente. Nunca es demasiado tarde para dar un paso atrás y decir basta. El rostro del segundo hombre se torció, enfadado, y dio un paso amenazante hacia ella, apuntando su arma directamente a su pecho. La cabina quedó en silencio, el aire tan denso de tensión que era casi palpable, pero Lucy no se inmutó. Encontró su mirada, su expresión resuelta, su voz inquebrantable: puedes apuntarme esa arma todo lo que quieras, dijo suavemente, su tono con una determinación feroz, pero no daré marcha atrás. No me asustas, me enfrento al miedo toda mi vida y nunca he dejado que me controle. No empezaré ahora. La mano del segundo hombre tembló ligeramente mientras sostenía el arma. Su frustración aumentaba. Crees que eres tan valiente parado allí con toda esta gente detrás de ti, pero eres solo una persona, no puedes detenerme un poco. Una sonrisa sombría cruzó el rostro de Lucy. Tal vez soy solo una persona, pero una persona puede hacer la diferencia, y estas personas. Hizo un gesto hacia el pasajero que ahora había formado un muro silencioso de apoyo detrás de ella. Allí conmigo, juntos, somos más fuertes que cualquier miedo. Puedes arrojarnos. El rostro del segundo hombre se retorció de furia. Su frustración por su incapacidad para controlar la situación era evidente. Miró a su cómplice. Su voz estaba teñida de ira. ¿Estás conmigo o te has ablandado? El primer hombre tragó saliva. Su rostro estaba pálido mientras miraba de su compañero a Lucy. Por un momento parecía paralizado, atrapado entre la lealtad al hombre que lo había guiado por este camino oscuro y la luz parpadeante de su propia conciencia. Respiró profundamente. Su voz era apenas más que un susurro. Esto no es lo que quería. El rostro del segundo hombre se contorsionó de rabia y volvió toda su atención a su compañero. Cobarde, no olvides quién te salvó cuando nadie más lo haría. Me debes algo.
Las manos del primer hombre temblaron y Lucy pudo ver el conflicto grabado en su rostro. Podía decir que estaba luchando con la decisión, el peso de su lealtad chocando con su creciente arrepentimiento. Dio un paso lento hacia él, su voz tranquila y compasiva. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo. Su voz con una fuerza gentil, todavía puedes hacer esto bien, todos estaremos contigo si eliges terminar esto ahora. El primer hombre vaciló, su expresión se suavizó mientras la miraba, su guardia bajó ligeramente. Lucy pudo ver el miedo y la culpa en sus ojos, la comprensión de que tenía la oportunidad de alejarse de esta pesadilla. Ella sostuvo su mirada deseando que viera el camino a seguir, la oportunidad de redención, pero antes de que pudiera responder el segundo hombre gruñó y levantó su arma hacia Lucy. Sus ojos se llenaron de una furia fría y calculada. Basta de esto, si no te callas te haré. Los pasajeros jadearon, sus rostros llenos de terror mientras el hombre apuntaba su arma directamente al pecho de Lucy, pero Lucy no se movió, no se inmutó, sostuvo su mirada, su expresión firme e inquebrantable. Si aprietas ese gatillo, ella dijo suavemente, solo demostrarás que tienes miedo de alguien que está dispuesto a enfrentarse a ti, alguien que no se callará con tus amenazas, y en el fondo sabes que no puedes quebrarme. La mano del segundo hombre vaciló, su expresión vaciló mientras luchaba por mantener su autoridad. En ese instante, el primer hombre dio un paso adelante colocando una mano temblorosa en el hombro de su compañero. Detente, dijo, su voz se quebró, esto no es lo que somos, no tenemos que hacer esto. El segundo hombre lo miró, traición y rabia destellando en sus ojos. Eres débil, escupió, su voz goteando desprecio, nunca debí confiar en ti. El primer hombre bajó su arma, su mirada se llenó de arrepentimiento mientras miraba a Lucy, y luego a este compañero. He terminado, dijo en voz baja, su voz llena de finalidad. Esto termina aquí. El rostro del segundo hombre se contorsionó con furia, y se abalanzó sobre su compañero, pero Lucy fue más rápida. En un movimiento rápido y calculado dio un paso adelante, su mano se estiró para agarrar su muñeca girándola lo suficiente para hacerle soltar el arma. El arma repiqueteó al suelo y ella lo pateó a un lado, su mirada fría y resuelta. Los pasajeros estallaron en vítores, sus voces un coro de alivio y triunfo. El segundo hombre luchó, pero Lucy lo sostuvo firmemente, su fuerza alimentada por el coraje de los que la rodeaban. El primer hombre dio un paso atrás, su rostro pálido, pero decidido, mirando como Lucy sometía a su ex compañero. Los asistentes de vuelo, envalentonados por el apoyo de los pasajeros, se apresuraron a ayudar a asegurar al segundo hombre mientras luchaba contra sus ataduras. El primer hombre permaneció inmóvil, su mirada llena de remordimiento mientras miraba a las personas a su alrededor. Los pasajeros que una vez había amenazado ahora le mostraban una mezcla de alivio y compasión. Lucy se volvió hacia él, su expresión se suavizó mientras hablaba. Tomaste la decisión correcta, no es demasiado tarde para enmendarlo, asintió con la cabeza, su rostro marcado por el arrepentimiento, y bajó la cabeza permitiendo que los asistentes de vuelo lo guiaran a un asiento donde pudiera ser atado pacíficamente. La cabina se llenó de una agradable sensación de alivio. Los pasajeros, una vez aterrorizados, ahora se abrazaban, se consolaban y expresaban su gratitud a Lucy. Cuando tomó su asiento se sintió el peso de la terrible experiencia, se levantó de sus hombros reemplazado por una profunda y tranquila sensación de realización. Se había levantado no solo por ella misma sino por todos en ese avión, dándoles el coraje para enfrentar su miedo y reclamar su dignidad. La cabina estaba en silencio, un silencio reverente se apoderó de los pasajeros cuando miraron a Lucy, sus rostros se llenaron de gratitud y admiración. Se había convertido en su heroína, su faro de esperanza, y cuando miró al mar de rostros, sintió una profunda sensación de conexión con todos y cada uno de ellos. La terrible experiencia había terminado, pero el impacto de sus acciones permanecería, testimonio del poder de la unidad, el coraje y la fuerza inquebrantable del espíritu humano, el triunfo de la resiliencia. Cuando la C comenzó a sentarse del caos, una reverencia silenciosa reemplazó al miedo que alguna vez fue generalizado. Los asistentes de vuelo trabajaron rápidamente para asegurar a ambos hombres en el cuartel general. Sus manos temblaban, pero estaban decididos. Los pasajeros, liberados de la amenaza inmediata, permanecieron en un silencio aturdido y agradecido. Se miraron con expresiones de incredulidad y asombro, todavía procesando la terrible experiencia que acababan de sobrevivir. Lucy, aunque físicamente agotada, sintió una fuerza interior que irradiaba a través de ella. Regresó a su asiento, el cansancio pesaba en sus huesos, pero no podía cerrar los ojos todavía. No quería presenciar los rostros de quienes la rodeaban. Cada persona ahora era un testimonio de la resistencia humana, la unidad y el profundo poder del coraje colectivo. Cuando se sentó, una pequeña mano se extendió para tocar la de ella. Lucy se giró y se encontró mirando los ojos muy abiertos de la niña que agarraba su osito de peluche, la misma niña que había gimoteado suavemente cuando el primer hombre amenazó a su madre. El rostro de la niña se iluminó con una sonrisa tímida, su mirada inocente se llenó de una sensación de asombro. Gracias por ayudarnos, susurró. El corazón de Lucy se ablandó y logró esbozar una suave sonrisa a cambio, apretando la mano de la niña. Eres muy valiente, lo sabes, respondió suavemente.
Voz tierna, todos ustedes son la madre de la niña. Todavía visiblemente conmocionada miró a Lucy con ojos llenos de lágrimas, parecía luchar por las palabras, finalmente logrando un sentido tranquilo. Pensé que no lo lograríamos. Nos salvaste. La palabra lengua en el aire llenando la cabina con una calidez que era a la vez humillante y profunda. Uno por uno los pasajeros se acercaron a Lucy, ofreciendo sus gracias y compartiendo palabras de gratitud. El anciano, que había sido el primero en estar con ella, se inclinó y estrechó su mano, su propia áspera y callosa, pero cálida con aprecio. Nunca he visto valentía como esa, dijo, su voz ahogada por la emoción. Nos recordaste a todos lo que significa defender lo que es correcto. Lucy sintió un rubor de humildad subir a sus mejillas. Había actuado por instinto sobre los valores fundamentales alrededor de los cuales había construido su vida: integridad, coraje y compasión. En ese momento aterrador no se había visto a sí misma como una heroína, simplemente como alguien tratando de proteger a otros del daño, pero al escuchar estas palabras, sintiendo la gratitud de las personas a su alrededor, comprendió que lo que había hecho era significativo. Ella había sido su ancla en una tormenta de miedo, una luz cuando se sintieron perdidos en la oscuridad. Justo cuando Lucy pensó que la terrible experiencia había quedado atrás, la voz del capitán crepitó en el intercom: damas y caballeros, este es su capitán hablando. Quiero asegurar les a todos que tenemos el control total de la situación. Nos hemos comunicado con las autoridades y nos estarán esperando al aterrizar. Me gustaría tomarme un momento para agradecer a los valientes pasajeros a bordo, particularmente a la señorita Barnes, cuyas valientes acciones aseguraron la seguridad de todos aquí. Una ovación silenciosa ondeó por la cabina ante la mención del nombre de Lucy. Se sintió sonrojada de vergüenza, pero había una inconfundible oleada de orgullo dentro de ella. La terrible experiencia la había puesto a prueba, la empujó al borde de su fuerza, pero había emergido del otro lado más fuerte, sabiendo que había hecho una diferencia. Los minutos parecieron estirarse mientras descendían hacia el aeropuerto. La cabina se llenó de una mezcla eléctrica de alivio y anticipación. Lucy sintió la suave sacudida del avión cuando el tren de aterrizaje bajó, y por primera vez desde que comenzó la crisis exhaló un respiro profundamente, miró por la ventana y vio las luces de la pista acercándose, una vista bienvenida que simbolizaba seguridad, libertad y el final de su calvario. Cuando el plane aterrizó, una ronda de aplausos estalló, el sonido resonó con alivio, alegría y celebración. Lucy cerró los ojos por un breve momento, permitiendo que las emociones le inundaran. La cabina estalló en vítores, aplausos e incluso risas, expresiones puras de alivio y gratitud. El avión se dirigió a la puerta y Lucy pudo ver las luces intermitentes de los autos de policía y los vehículos de emergencia que esperaban afuera de la terminal. Una vez que se detuvieron, varios oficiales abordaron el avión, sus expresiones tensas pero profesionales, mientras se movían a los cuartos de la tripulación para detener a los dos hombres. Los pasajeros observaron en silencio mientras los oficiales aseguraban a los hombres esposados que ahora parecían derrotados, despojados del poder que habían ejercido tan despiadadamente. Uno de los oficiales, una mujer con una expresión amable pero firme, se acercó a Lucy después de que los hombres fueron escoltados fuera del avión, extendió una mano, su voz se llenó de respeto: señorita Barnes, he oído hablar de lo que hizo, gracias por mantener a estas personas a salvo. Demostró un coraje notable. Lucy estrechó la mano del oficial. Su agarre era firme pero humilde. Gracias, pero no era solo yo, dijo mirando alrededor de la cabina. Todos aquí mostraron coraje. Estuvimos juntos. El oficial asintió, entendiendo el significado de sus palabras. Se giró para dirigirse a los pasajeros y les ofreció su agradecimiento y les aseguró que todos estaban a salvo. Después de unas cuantas formalidades más, finalmente se permitió que los pasajeros desembarcaran. Lucy esperó y permitió que otros siguieran adelante. Su mirada se detuvo en los rostros que llegó a conocer tan bien en tan poco tiempo. Cuando entró en la terminal, fue recibida por una avalancha de personas, personal del aeropuerto, personal de emergencias y espectadores curiosos. La energía era intensa, una mezcla de alivio, curiosidad y admiración. Los reporteros se habían reunido. Las cámaras destellaban y los micrófonos avanzaban. Mientras los periodistas intentaban capturar la historia del héroe en el avión, Lucy se sintió abrumada. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero mantuvo la cabeza alta y respondió las preguntas con calma y sinceridad. Un reportero le preguntó a la señorita Barnes cómo encontró el coraje para enfrentarse a esos hombres cuando todos los demás estaban aterrorizados. Lucy hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Creo que el coraje no se trata de no tener miedo, se trata de hacer lo correcto incluso cuando estás en ese momento. No me veía como un héroe, solo veía personas que necesitaban protección, personas que merecían sentirse seguras, e hice lo que pude para asegurarme de que sintieran eso. La multitud escuchó en silencio, sus palabras resonaron profundamente. Notó que algunos pasajeros estaban de pie cerca, sus rostros se llenaron de orgullo mientras la escuchaban, algunos incluso tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la humildad y la fuerza en su voz. Después de que la ola inicial de reporteros y espectadores se dispersara,
Lucy se encontró sola por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Sintió una profunda sensación de agotamiento instalándose sobre ella, la adrenalina finalmente se desvaneció, anhelaba verla. Familia para sentir la calidez arraigada de su presencia, pero antes de que pudiera moverse, escuchó una voz familiar que la llamaba por su nombre. Al darse la vuelta, vio a la joven madre del vuelo, con su hija en sus brazos y al anciano que había estado a su lado durante el enfrentamiento. Se acercaron a ella, su expresión suave con gratitud y admiración. Dijo Lucy, la madre, su voz se quebró ligeramente. Solo queríamos agradecerte de nuevo, no creo que estaríamos aquí si no fuera por ti. El anciano asintió con la cabeza, sus ojos brillaban. Me recordaste que la valentía no se trata de fuerza, se trata de corazón. Nos diste a todos algo a lo que aferrarnos cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo las lágrimas. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Gracias, respondió, su voz llena de emoción. Estoy agradecida de haber compartido esta experiencia con personas tan fuertes como todos ustedes. La niña que había estado agarrando su osito de peluche con fuerza miró a Lucy con ojos muy abiertos y aburridos. Eres mi héroe, susurró su voz suave pero segura. Lucy se arrodilló, encontrando la mirada de la niña y tocó su mano suavemente. Sabes, dijo con una sonrisa, creo que eres el verdadero hero. Se necesita mucho coraje para enfrentar algo tan aterrador, y lo hiciste con tanta fuerza. La niña sonrió, su pequeño rostro iluminándose de orgullo, y su madre apretó la mano de Lucy. Una vez más, con un asentimiento final, se alejaron dejando a Lucy parada sola en la terminal rodeada por el tranquilo zumbido del aeropuerto. La vida se reanudó a su alrededor mientras los veía desaparecer entre la multitud. Lucy sintió una profunda sensación de paz apoderarse de ella. Se había enfrentado al miedo, defendido a otros, y en el proceso había redescubierto su propia fuerza. Sabía que el recuerdo de este día permanecería con ella para siempre, un recordatorio de lo que las personas son capaces de hacer cuando se unen impulsadas por el coraje y la compasión. Respirando profundamente, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida con pasos seguros y firmes. Salía del aeropuerto con más de lo que traía, un renovado sentido de propósito y una conexión inquebrantable con aquellos que habían compartido su viaje. Al final no solo había salvado vidas, había reavivado la esperanza, coraje y unidad, un legado mucho más grande que cualquier acto de heroísmo.